¿Qué tal, familia bonita de María Visión? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Peregrinos de Esperanza, celebrando este jubileo santo de este año 2025. Para mí es un gustazo enorme poder entrar en este momento hasta tu hogar, tu oficina, donde quiera que te encuentres, incluso en tu automóvil a través de las redes sociales de María Visión. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues déjame decirte que el programa del día de hoy es un señor programazo el que tenemos, así que no te despegues porque habrá muchas cosas muy interesantes, muchas cosas que te van a ayudar a poder vivir de una mejor manera este jubileo 2025. Y el día de hoy tenemos un tema fabulosísimo que es el jubileo, su historia y raíces en la Sagrada Escritura. Y para poder tener este programa de una manera más vívida y más cordial, pues tengo el gusto de tener aquí conmigo a mi compañera de conducción y de vida, Alejandra Becerra. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues un gustazo nuevamente estar con ustedes. Y como ya lo dijo Enrique, ahora sí que tenemos un señor programa, ¿no? Y espérense la sorpresa tan linda que tenemos por mostrarles. Así es, porque además de tener toda una información, las cápsulas que nos encantan y nos nutren, también tenemos el día de hoy a un gran invitado que en un momentito más vamos a presentar. Pero antes de eso, queridas amigas y amigos, les recordamos que ustedes pueden estar en contacto con María Visión a través de las redes sociales y los teléfonos que ya conocen para sus oraciones y todo lo que necesiten al respecto. Y bueno, vamos a empezar entonces con el tema de este día, porque es importante conocer un poco acerca de la historia del jubileo que estamos celebrando. Todos lo hemos escuchado, de repente en nuestras parroquias, lo hemos visto en redes sociales, pero ¿cuál es la historia del jubileo? ¿Qué origen tiene? ¿Cómo podemos entenderlo y comprenderlo? Es por eso justamente que el día de hoy vamos a hablar de todo eso y me gustaría primeramente empezar con algo que es importantísimo y es la oración de este jubileo que estamos celebrando para que Dios nos ilumine y podamos entenderlo mejor. ¿Qué te parece, Ale, si vamos con la oración del jubileo? Vamos con la oración. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Pues qué importante es empezar nuestro programa con esta oración del jubileo y que estamos invitados todos los días a unirnos a la Iglesia Universal a través de esta oración para seguir viviendo este jubileo. Que dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento el jubileo iniciaba con el toque del cuerno de carnero. De eso nuestro invitado nos va a hablar más a profundidad, pero sería importante, Alejandra, que podamos comprender un poquito cómo esto del jubileo aparece en la Sagrada Escritura. Y para eso, ¿qué te parece si nos compartes una cita bíblica que nos habla de esta historia del jubileo? Claro que sí, así es, Enrique. Y bueno, lo voy a leer textualmente, creo que es muy importante tomarlo en cuenta así tal cual desde la palabra de Dios. Vamos a pedir, ahí está en pantalla. Así es.
Y bien, este es del libro de Levítico en el capítulo 25, versículo 9. Dice: el mes séptimo, el día 10 del mes, harás resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación harán resonar ustedes el cuerno por toda su tierra. Qué interesante, Alejandra, qué interesante esta cita. Ahí la tenemos en pantalla y gracias, espero que la hayamos leído en casita, porque justamente hay que entender que el jubileo, así como lo menciona esta cita, tiene mucho que ver con lo que es la expiación, la redención, la salvación de los hombres. Y eso es algo que todos necesitamos tener presente justamente porque estamos invitados a ser salvados, Alejandra. Pero cuéntanos un poquito más de esta palabra, de lo que significa el jubileo. ¿De dónde viene esta palabra, Ale? Bueno, pues Yobel, sí, que es el cuerno de carnero, sí, es, también se le puede decir corneta, no sé, ¿verdad? Se cree que de esta palabra proviene el término el jubileo, ¿sí? Y bueno, Yobel pues era un instrumento musical en el cual los judíos usaban para poder anunciar el inicio de un año especial, y este se llamaba jubileo. Excelente, qué interesante. Ahí estamos viendo en pantalla justamente y escuchemos el sonido de este shofar, ¿verdad? De este instrumento tan preciado para nuestros hermanos judíos. Ahí lo estamos viendo, como el toque de esta trompeta, el toque de este cuerno. Ahí está ese sonido que representaba el inicio de este jubileo. Y justamente, precisamente este shofar, ¿verdad? Este cuerno, pues marcaba el inicio de este momento de gracia. Y para eso vamos entonces a darle ahora sí paso a nuestro invitado, porque ¿quién mejor que él para explicarnos todo lo que es el jubileo en la Biblia? Tengo el gusto y el honor de recibir en el estudio de María Visión al padre Eduardo Michel Flores. Él es actualmente párroco de la parroquia de San Jorge Mártir y está encargado de la dimensión pastoral de animación bíblica. Padre Michel, bienvenido a este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues agradezco la invitación para participar en este programa sobre el jubileo, y qué mejor que hablar del jubileo en sus raíces bíblicas para poderlo entender mejor. A su disposición. Excelente, padre. Excelente. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos. Gracias por aceptar esta invitación y por engalanarnos con su presencia y, por supuesto, conocer un poquito más de usted. ¿Y por qué no nos platica sobre su labor pastoral? A ver, cuéntenos, compártanos cómo es su labor pastoral. Sí, bueno, su servidor, soy sacerdote diocesano desde hace 27 años. Estudié en el Seminario Diocesano de Guadalajara y después de terminar mi formación fui enviado a estudiar a Roma la Sagrada Escritura y luego regresé, estuve en el seminario como formador, después he estado ya en diferentes parroquias y ahora estoy en la parroquia de San Jorge Mártir ejerciendo el ministerio de párroco. Aún también estoy encargado de la dimensión de la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara. Me toca pues estar al frente de la organización de las escuelas bíblicas parroquiales y evidentemente pues nos toca también organizar la Semana Bíblica Diocesana, y también soy profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano. Es decir, pues tengo algunas tareas que implican pues la enseñanza de la Sagrada Escritura, que hago con mucho gusto. Excelente, padre. Pues si para hablar de la historia del jubileo en la Biblia se trata, aquí tenemos a un expertazo en el tema. Y padre, me gustaría que empezáramos entonces primeramente por conocer un poquito acerca de todo esto que es el jubileo en la Biblia. Usted en la Vicaría de Pastoral de esta arquidiócesis publicó un artículo, ¿verdad?, para invitar a vivir este jubileo a todas las personas, o toda una catequesis que usted hizo. Y sería muy apropiado para nuestra audiencia, padre, si pudiera compartirnos cuáles serían esas raíces bíblicas del jubileo. Bueno, hay que partir, es muy importante partir de la experiencia del pueblo de Israel. Hay que recordar que el pueblo de Israel
es un pueblo que conoció a Dios cuando fue liberado de Egipto. Por tanto, la primera revelación que tienen de Dios es de un Dios liberador, un Dios salvador. Antes que conocer a Dios como creador de todas las cosas, conocen a Dios como liberador, como salvador. Y entonces esta experiencia de liberación está a la base de todas las festividades religiosas de Israel. Es evidente que tenemos que partir de ahí, porque si no, no comprenderíamos todo lo que viene después. También hay que entender que todas las festividades religiosas en Israel están relacionadas. Por ejemplo, tenemos la primera de ellas, el Shabbat, el sábado, que es el recuerdo de la creación. El último día Dios descansó, pero al mismo tiempo se convierte en la celebración de la liberación de Egipto. Es como una Pascua pequeñita, como una Pascua semanal, en la que el pueblo de Israel recuerda la liberación de Egipto y por tanto siempre presente la liberación, la redención, es decir, la salida de Egipto que el pueblo de Israel celebraba. Es importante tener en cuenta que primero está esta celebración que llamamos semanal y luego viene la celebración de la Pascua anual, que también recuerda la liberación de Egipto, que celebraban una vez al año solemnemente. Pero hay que recordar que luego viene el año sabático, que es una celebración que se hacía cada 7 años. Y el pueblo de Israel celebraba durante un año la liberación de Egipto. Es decir, siempre está en torno a la liberación, a la salvación, estas celebraciones religiosas. Y después en 7 por 7, 7 grupos de 7, al 50, el año 50, se convoca el que se conoce como el año jubilar. Es decir, siempre en torno a esta experiencia de salvación, de liberación, que todo el pueblo debe experimentar, todo el pueblo está llamado a experimentar. Por eso entonces ahora el jubileo, como escuchamos, y particularmente aparece en el libro de Levítico, el capítulo 25, versículos 10 en adelante, dice: declararán santo el año 50 y proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, como cada uno recobrará su propiedad. Es decir, las propiedades regresaban a su legítimo propietario y cada cual regresa a su familia. Es decir, los que estaban esclavos eran liberados para regresar a su casa. Este año 50 será para ustedes un jubileo. No sembrarán, ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será consagrado para ustedes. Comerán lo que el campo dé de sí. Se dejaba descansar la tierra descansaba y entonces se perdonaban las deudas. En la tierra las propiedades regresaban a su legítimo propietario, los esclavos eran liberados. Es decir, el jubileo era como regresar al estado original, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto y todos eran iguales, todos eran libres, todos participaban de los bienes que Dios había pensado y había querido donar a su pueblo. Entonces, esta es la experiencia fundamental del jubileo, que cuando se van instituyendo estas celebraciones tienen la finalidad de ir haciendo que el pueblo de Israel vaya experimentando esta liberación y esta salvación en su vida personal. Entonces por ahí va un poco esta idea. ¿Qué les parece? Pues maravilloso, Padre. Creo que todos tenemos una gran tarea, que es conocer a profundidad pues esta parte de esta historia, para poder vivenciar de una manera, en nuestra actualidad, poder vivenciar de una manera más, acertada, comprender lo que conlleva el jubileo, ¿verdad? Y bueno, pues se puede traducir, Padre, ahora en la actualidad como que tenemos una oportunidad para poder avanzar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que podríamos tener como esa invitación a que todos estemos dispuestos a recibir de Dios la gracia para volver a renovar nuestra vida, ¿no? Así es, Muy efectivamente. bien. Excelente, pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que en los jubileos actuales también se perdonaran las deudas, pero
creo que no es nuestro caso. Sin embargo, las deudas espirituales, Padre, esas claro que se condonan, ¿verdad? Sí, bueno, hay que tener presente que no es una utopía. En el año 2000, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que preparó y que celebró este jubileo, invitaba al mundo a que las deudas de los países más pobres fueran perdonadas. Y no es una utopía, es decir, es como liberar a aquellos que están pues sobrecargados por estas deudas y que no les permiten el desarrollo. Entonces, no es una utopía, ojalá que se escuchara a nivel internacional, porque esa es una idea muy importante que hay que tener presente, que las deudas sean perdonadas, que las deudas sean canceladas. Es una parte fundamental del jubileo. Excelente, Padre. Pues, ¿qué les parece entonces si vamos a un primer corte y regresamos con este programazo? Quédese con nosotros a través de María Visión. Estamos con el Padre Eduardo Michel Flores hablando del jubileo en la Biblia. Vamos a un corte y regresamos a Peregrinos de Esperanza. Estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza en este jubileo 2025, conversando con el Padre Eduardo Michel Flores sobre la historia del jubileo en la Biblia. Padre, a ver, cuéntenos un poquito más acerca de esto que está muy interesante, esta parte de la remisión de las deudas que se daba dentro del jubileo para los judíos. Sí, bueno, era muy importante que nadie se sintiera esclavo. Esa es la idea, ¿no? La idea es la liberación. El pueblo de Israel salió de Egipto y fue liberado de la esclavitud. La esclavitud se puede dar de diferentes formas. Una persona que está agobiada por las deudas termina pues a veces por sentirse esclavo. Lo que sucedía es que, y hay que tener presente, es que, por ejemplo, hablando del año sabático y luego hablando del final de estos 7 grupos de 7 años, que eran los 7 por 7, 49, el año 50, finalmente había a veces circunstancias que creaban un poquito de pobreza. ¿Por qué? Porque se decía que el año sexto iban a recibir doble, por ejemplo, doble cosecha para poder guardar para que el séptimo año dejaran descansar la tierra y entonces no tuvieran que trabajarla, porque iban a comer lo que la tierra les diera espontáneamente. Lo que pasaba es que no sucedía así. Pues es que la tierra de Israel es una tierra bastante pobre, entonces apenas da lo necesario para vivir y por tanto mucha gente lo que hacía era que se endrogaba, es decir, pedía un préstamo y terminaban a veces pues debiendo todo, incluso terminaban por venderse a sí mismos, es decir, hasta a veces terminaban por esclavizarse por cuestiones de dinero. Por eso era tan importante la remisión de las deudas, para que la gente fuera liberada de este tipo de peso tan opresor que eran las deudas, y de ahí se pasa, claro, también a la remisión de los pecados. Es decir, después veremos cómo el año jubilar iniciaba lo que se conoce como el Yom Kippur, el día de la expiación. Ese día se hacía sonar el cuerno y entonces era el día de la expiación. Comenzaba entonces el pueblo de Israel experimentando el perdón de sus pecados. Por tanto, la liberación de las deudas, la remisión de las deudas, también luego se va a aplicar a nivel espiritual a la remisión de los pecados. Y por eso vemos que pues ambas cosas pueden perfectamente congeniarse, diríamos así, en el jubileo. Sí, se puede perdonar las deudas para que el jubileo tenga un impacto a nivel social, pero también tiene que ver con nuestra vida espiritual y por tanto buscar la liberación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados que Dios nos da, que Dios nos ofrece, especialmente en el jubileo a través de las indulgencias, por ejemplo, que es un tema también muy importante del jubileo. Excelente, Padre. Oiga, y a propósito, esta palabra jubileo, que ya mencionábamos un poquito acerca de su etimología, pero ¿pudiera profundizarnos un poquito más del origen de este término, por favor? Sí, cómo no. A ver, es bien importante tener presente que algunos dicen pues que la palabra jubileo viene de Yobel, que es el cuerno con el que se convocaba el jubileo. Bueno, la palabra Yobel es una palabra hebrea que luego cuando se tradujo al griego, porque hay que recordar que la versión de la Sagrada Escritura que se hace en griego
la versión del Antiguo Testamento que se hace en griego, traduce el término Yobel como áfesis. ¿Y áfesis qué significa? Perdón, ¿verdad? Redención. Y por tanto entonces este término diríamos que vino a enriquecer el jubileo, sobre todo cuando los últimos siglos del Antiguo Testamento y cuando llega el tiempo de Jesús ya tenía también esta connotación de perdón de los pecados. Y después, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, entonces San Jerónimo va a traducir la palabra áfesis, la va a traducir al latín como jubileum. Entonces, la palabra jubileo viene de ahí, pero que significa júbilo, que significa alegría y que tiene que ver con la liberación de los pecados y que tiene que ver con la redención de las faltas y por tanto el júbilo que se experimenta por haber sido salvado. Entonces por eso vemos que ahora que estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza, pues tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la salvación, con la redención y con el júbilo que se experimenta precisamente por recibir este don de Dios, ¿verdad? Muy bien, Padre. Y también preguntarle, para terminar de entender dentro del contexto de este término jubileo, ¿qué relación tenía en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento este término? Sí, bueno, a ver, es muy importante ver que el jubileo se comienza a celebrar en el Antiguo Testamento, obviamente por esta evolución que se va dando de las mismas leyes que el pueblo de Israel va poco a poco, este cuerpo legislativo que va adaptando a sus necesidades, que se va viendo cada vez más necesario que se perdonen las deudas, como ya decíamos, porque algunos terminaban muy endrogados, muy endeudados, cada que se llegaba al 7º año del año sabático, cada que se llegaba a este grupo de 7, entonces se pensó en este año que llamábamos año jubilar para que fueran perdonadas las deudas y para que cada uno regresara a su familia, las propiedades regresaran a su legítimo propietario, etc. Pero entonces luego, en tiempo de Jesús proclama, Jesús anuncia el jubileo, porque Él es el jubileo, diríamos que Él es el mismo, Él mismo es el jubileo. Cuando llega el tiempo en el que en el Evangelio de San Lucas, Jesús va a leer el texto del profeta Isaías, en el que nos va a decir que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, para anunciar el año de gracia del Señor. Y uno piensa, ¿y dónde está la celebración jubilar? En el Nuevo Testamento podríamos decir que Jesús mismo es el jubileo, que Jesús mismo es la celebración de la redención y la celebración de la liberación en persona. Por eso podríamos decir entonces que ahí se encuentra el sentido más profundo del jubileo en el Nuevo Testamento. Qué interesante, Padre, qué interesante este aspecto del perdón de las deudas, que me queda claro que tiene un sentido también para nosotros los cristianos. Pero ¿qué les parece si antes de continuar con todo esto tan rico y tan necesario, vamos a ver una cápsula que nos ha preparado la producción para comprender más cómo vivir este jubileo? Vamos con ella. Aquí estamos recordando la misericordia del Señor en este año de peregrinaciones, año de la esperanza. La esperanza es la virtud de los caminantes. Recordemos que vamos caminando y caminando hemos venido. Y mientras hacemos el camino también nos va haciendo. Saludo a todos, los invito para que busquen todos el lucro de la indulgencia. Hay muchas oportunidades, cada día 1, cada día 15, hay muchos lugares. Es cuestión de ponernos en sintonía con el corazón de Jesús y vamos a sentirnos motivados para ir y regalar este año a los amigos del cielo. También invitarlos para que nos ayuden a vencer las perezas espirituales que traemos y dejarnos guiar en esa docilidad de María, que va bendiciendo a Dios, dando gloria a Dios y sirviendo.
Pues ahí tenemos esta cápsula, les mandamos un gran saludo a todas las personas bonitas de Aguascalientes también, como de que no. Y pues bueno, conversando aquí con el padre Eduardo Michel, también hay otra cosa, padre, muy importante que nos gustaría profundizar un poco más en ella. Sabemos y ya nos ha hablado mucho de este origen bíblico del jubileo y cómo para el pueblo hebreo significa expiación, libertad. Pero para nosotros, ya como católicos y cristianos, padre, ¿cuál es el origen entonces del jubileo ya dentro de nuestra iglesia? Sí, bueno, hay que tener presente que el jubileo en la iglesia comienza a celebrarse oficialmente hacia el año 1300. El Papa Bonifacio VIII incorporó la tradición judía al acervo de la iglesia, es decir, simplemente retomar lo que ya se celebraba en el Antiguo Testamento, y convocó pues al primer jubileo en la Iglesia Universal, con la idea de celebrarlo cada 50 años, como estaba marcado en la Sagrada Escritura. Evidentemente, pues, esta decisión del Papa vino por la petición que le hicieron los romanos de celebrar el inicio de un nuevo siglo, porque hay que recordar que en la Edad Media se vivía un ambiente muy milenarista, y esta era la idea de que cada vez que se cumplía un centenario o se llegaba a un año de esos que se llaman muy importantes o especiales, se decía que se iba a acabar el mundo. Entonces, no, aquí la idea era más bien invitar a acoger el tiempo con esperanza, con gozo. Entonces, el Papa va a invitar a toda la iglesia a celebrar con grande alegría el jubileo que ya se celebraba en el Antiguo Testamento. La iglesia toma esta tradición gracias al Evangelio de San Lucas, que relata lo que ocurrió cuando Jesús comenzó su prédica pública en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de gracia del Señor, dice este pasaje bíblico tan importante. Y por tanto, este pasaje es el que le da fundamento al jubileo en la iglesia. Es decir, la iglesia que centra su mirada en Jesús, que cuando termina de leer este pasaje dirá: hoy se ha cumplido este pasaje que acaban de oír. Es decir, en aquella pequeña homilía, quizá la más corta que se haya jamás pronunciado, pero la más profunda, Jesús está remitiendo toda la realización de la Escritura en su persona, y por tanto todo aquello que en el Antiguo Testamento se celebraba, la liberación, la salvación, la redención, la remisión de los pecados, ahora todo está centrado en su persona. Podríamos decir así entonces, que en una palabra, que ahora Jesucristo es el jubileo. Es decir, para nosotros, cuando celebramos el jubileo, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando la redención, estamos celebrando la encarnación. Por eso se decía que cada vez que se celebra el jubileo, se celebran, por ejemplo, en el año 2000, los 2000 años de la encarnación. En el año 2033 muy probablemente vamos a tener un año jubilar probablemente extraordinario, porque los años jubilares se celebran cada 25 años. Quienes estuvimos en el año 2000, quienes ya vivíamos en este mundo, nos tocó. Yo nací antes del 1975, quiere decir que también me tocó ese año, pero yo era muy niño, tal vez no tenía ni conciencia de ello, pero en el año 2000 sí recuerdo haber celebrado este año con gran júbilo. Ahora, en el año 2025, los que nos toca vivir esta gracia, pero luego vendrá hasta el año 2050 otro jubileo ordinario, porque la Iglesia ha establecido que los jubileos ordinarios primero se celebraban cada 50 años, pero luego comenzaron a celebrar cada 25 años. Fue el Papa Calixto II que instauró que se celebrara el jubileo cada 25 años. Y entonces se celebra el jubileo así, entonces ya en tiempos más cortos, y nosotros tenemos los jubileos ordinarios cada 25 años, pero también se puede celebrar un jubileo extraordinario. El Papa Francisco convocó al jubileo de la misericordia en el año 2016, y como decía, muy probablemente tendremos un año jubilar extraordinario en el 2033, donde celebraremos los 2000 años de la redención. ¿Qué les parece? No, pues es interesantísimo, padre, sobre todo esta iniciativa, ¿verdad?, de nuestra iglesia, de que el jubileo se celebre cada 25 años, porque si no, imagínense, para poder vivir 100, pues estaba difícil, 50,
también está como que un poquito complicado, Sí. pero cada 25 es algo fabuloso, ¿no? Y qué padre que tengamos esa posibilidad, qué buena idea de nuestra iglesia, el celebrar el jubileo cada 25 años. Entonces, resumiendo un poquito, en el jubileo en la Biblia, pues sabemos que la historia se remonta hacia la comunidad judía. Sabemos también que en este jubileo se celebraban 3 aspectos: la liberación de los esclavos, la parte también de regresarle las tierras a sus propietarios, pero también, Padre, el dejar descansar la tierra, ¿cierto? Así es. Que esa es una parte también importante, dejar descansar la tierra. Efectivamente. Bueno, tiene que ver con volver al estado original de las cosas. Es decir, es volver, por ejemplo, a aquella semana de la creación, en donde la tierra le pertenece a Dios y por tanto la tierra es para el servicio del hombre. Y recordamos, por ejemplo, cuando el hombre se encuentra en el paraíso terrenal, no hace más que estirar la mano y poder coger los frutos de la tierra. Entonces tiene que ver también con regresar a aquel estado original en el que las cosas regresan a Dios para reconocerlo como soberano de todas las cosas. Y se hace descansar la tierra para que el hombre dependa totalmente de Dios, de la providencia divina, y por tanto que confíe en que Dios le va a dar de comer de aquello que la tierra produce. Entonces descansar la tierra era regresar la soberanía a Dios, regresar con la mente a Dios y ponerlo a Él en el centro y depender totalmente de su providencia. Era el sentido. Excelente, Padre. Eso para que nos quede también todavía más claro este aspecto. Y definitivamente, Ale, creo que en nuestros tiempos actualmente también es necesario, ¿no? Como vivir estos aspectos del jubileo que nos menciona el Padre. Y también recordemos que todos estamos invitados. No hay edad, no hay un grupo de personas determinado, todos estamos invitados a que podamos vivir esto, ¿no? Y que también nos interesemos por conocer más a profundidad sobre lo que significa el jubileo y también traducirlo a nuestra vida. Pero bueno, pues muy interesante, Padre, vamos a irnos a un corte y regresamos. Estamos todos en la barca, aferrados a la cruz de Cristo en este jubileo de la esperanza. Somos peregrinos de esperanza y caminamos todos juntos hacia nuestra redención. Qué importante tema el que nos ha compartido el Padre Eduardo Michel, y estamos ya en el último bloque, pero queremos aprovechar, Ale, para conocer entonces puntos muy importantes sobre este jubileo, ¿no? Por supuesto. Y Padre, bueno, pues adentrándonos a la parte pues más actual, ¿no? ¿Qué nos puede platicar sobre qué es el jubileo de Jesús en nuestra vida actual? O sea, ¿qué nos invita a vivir? Bueno, es importante tener presente que el jubileo, ya como experiencia en la iglesia, comienza con la apertura de la Puerta Santa. Y esto tiene una profunda raíz bíblica. Ustedes recordarán aquellas palabras de Jesús: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Y por tanto, la iglesia instaura como inicio del jubileo la Puerta Santa, la apertura de la Puerta Santa. En este año jubilar, pues ha comenzado con la apertura de la Puerta Santa el 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano. El Papa Francisco ha abierto la Puerta Santa y de esta manera pues se invita a que todos entremos por la puerta, pero entendido pues de forma muy espiritual, en el sentido de entrar por Jesús. El que entre por mí se salvará. Evidentemente el Papa ha dicho: hay que evitar el riesgo de creer que es como un acto mágico, porque yo pasé por la puerta, entonces ya estoy salvado. No, entramos por la Puerta Santa de una forma muy devota, piadosa, religiosa, es decir, confiando en que Dios
nos perdona nuestros pecados si estamos preparados, y para eso se ocupan una serie de requisitos. Por eso la Iglesia nos propone una serie de requisitos para que podamos participar de la indulgencia plenaria, de la indulgencia del jubileo, que es estar en gracia de Dios, estar confesados, de participar de la celebración de la Eucaristía, recibir la comunión, hacer la oración por el Santo Padre, por sus intenciones, para que podamos entonces recibir la indulgencia plenaria. Pero es importante decir entonces cómo participar de este jubileo. En la actualidad, pues evidentemente se tiene la intención de que todos podamos participar. Me preguntaban algunas personas, por ejemplo, los enfermos que no pueden salir de casa, ¿también pueden participar del jubileo? Claro que sí, desde su limitación, desde su postración, desde su casa, pueden unirse a la intención que tiene la Iglesia de que también ellos puedan participar de la indulgencia plenaria, pues estar en gracia, recibir la comunión. Los enfermos les llevan la comunión los ministros a su hogar y pueden participar entonces de esta gracia. También incluso me decían, los presos pueden participar también, porque no pueden salir evidentemente de la prisión, pero hasta allá les pueden llevar la comunión, participan de la celebración de la Eucaristía, que tengan el sincero deseo de recibir la gracia de la indulgencia plenaria, de recibir el perdón del Señor y de participarlo en su vida. El otro día me preguntaban, ¿y los niños que no han hecho la primera comunión, como no pueden comulgar, no pueden recibir? Claro que pueden participar también de las gracias del jubileo, claro, o sea, ellos no pueden comulgar, pero aún así se unen a la intención de recibir de recibir las gracias del jubileo, y las pueden recibir siempre que estén bien dispuestos interiormente para acoger la salvación que nos ofrece el Señor. Esta es la idea. La idea es simplemente que la Iglesia nos invita a tener esta disposición interior para acoger la salvación que nos ofrece Jesús. ¿Qué les parece? Una cosa muy interesante, ¿no, Ale? Totalmente. Y sí, padre, como lo menciona usted, creo que no necesitamos ser súper eruditos ni súper conocedores. Creo que tenemos que tener un corazón dispuesto para entregar a nuestro Señor, y Él se encarga de todo. Así es, hermanos, pues estamos invitados a poder no solo vivenciar nosotros este año jubilar, sino también a invitar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros papás, hermanos, amigos, y sí, traducirlo en nuestra vida común, pero llevar a Cristo y ser portadores de su gracia. Así es. Y padre, en este aspecto me surge una pregunta que de repente también por ahí he escuchado en algunas personas. Hay varios tipos de indulgencia. Sí, pero aquí estamos hablando de la indulgencia plenaria, que efectivamente significa que recibimos el perdón de aquellas penas debidas por nuestros pecados que estuvieran por allí, y que aún es necesario que nosotros pues tengamos que, por ejemplo, cuando una persona muere, pues por eso el purgatorio, porque uno va a reparar aquellas, aquellas heridas que ha dejado el pecado en nosotros, y pues de alguna forma la indulgencia plenaria se nos ofrece para que todo sea restaurado como si acabáramos de nacer, como si acabáramos de salir del vientre de nuestra madre. Es decir, así de grande es esta gracia que recibimos cada vez que celebramos el jubileo. Por eso es que nos preparamos para ganar la indulgencia, es decir, para recibir este perdón que borra cualquier rastro que el pecado hubiera dejado en nosotros. Y por eso también aquí hay un aspecto muy importante, este caminar, porque también el peregrinar, fíjense cómo en estos días muchos peregrinan hacia los lugares que sean designados, por ejemplo en nuestra diócesis, la catedral, la Basílica de Zapopan, el Santuario de los Mártires, pero en otros lugares, pues ciertamente la iglesia catedral, etcétera, y se establece un lugar para iniciar la peregrinación y caminar, porque caminamos en busca del Señor, caminamos en busca del perdón. Es importante tenerlo presente, nos ponemos en camino. Les decía en un programa de radio en el que me entrevistaban, les decía que hay una definición muy bonita de la peregrinación. Peregrinar es orar con los pies. Bueno, porque en realidad no vamos solamente a cumplir con un requisito. Quien se pone en camino ya está orando para prepararse para recibir el perdón, y ya está orando para prepararse a recibir la salvación que el Señor ofrece. Recuerden que el Papa convocó
con la bula Spes non confundit, que significa la esperanza no confunde, y por tanto nos invita a confiar plenamente en el Señor, aún en estos tiempos en que a veces aparece tan oscuro el horizonte o tan nebuloso el firmamento. De pronto dice uno, nuestra confianza siempre puesta en el Señor, porque siempre debemos tener puesta en Él nuestra esperanza. Excelente, padre, y me encantó esa definición de orar con los pies. Qué importante es esto. Y justamente, ¿qué les parece si vamos a ver otra cápsula para entender más lo que es este sentido de la peregrinación en el jubileo? Vamos a verla. Este año es el peregrinar, el año de la esperanza. La indulgencia también está hecha así por el año de la esperanza. Y la esperanza en ese peregrinar, hoy nos tocó peregrinar desde el templo de la Virgen de Guadalupe, de aquí mismo de Rincón de Romos. Pues puedo decir que estoy bien, que no nada me falta, más que nada porque estoy cerca de Él, y el día de hoy pues vine en agradecimiento, agradecerle, ofrecerle una flor ahí de mi corazón por todo lo que me ha regalado y por todo lo que me ha dado, y pues entonces yo precisamente hoy vine a eso. Y pues lo de la indulgencia pues también la voy a pedir, la voy a ofrecer por mi mamá, que ya falleció hace tiempo. Por si la ocupa, pues ahí por ella la voy a ofrecer. Y estoy en la mañana. Ruega por nosotros. Salud a los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio a los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo a los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio a los sufrientes. Pues ahí vemos estas imágenes de esta caravana, ¿verdad? De esta peregrinación que todos como iglesia vivimos hacia la esperanza a través aquí de María Visión, claro está. Ale, qué tema tan maravilloso hemos tenido hoy. Definitivamente, siempre, nunca nos quedamos con nada, ¿verdad? Siempre nos vamos llenos de mucho conocimiento y sobre todo de mucho impulso para seguir nuestra vida cristiana. Y bueno, padre, pues platicando esta parte sobre el jubileo, ¿verdad? Pues, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para poder justamente vivir nuestro jubileo con esa alegría que debemos de mantener pese a las situaciones de nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivirla en alegría? Sí, yo creo que es bien importante tener presente estas cápsulas que hemos estado viendo. Se han ido, evidentemente, son imágenes que se multiplican a lo largo de toda nuestra patria, pero también a lo largo de todo el mundo, porque en realidad en este tiempo hay muchas peregrinaciones, hay muchos grupos parroquiales, hay grupos en las diócesis que se ponen en camino para ir a pasar la Puerta Santa y para celebrar con gozo la Eucaristía, para volver a Jesucristo. Yo creo que es bien importante, yo creo que es central, es básico que volvamos a Jesús, volvamos a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. El año jubilar nos hace recordar que Jesús es el centro de nuestra existencia y que Él es el motivo de nuestra esperanza. Y por eso entonces es bien importante que no perdamos de vista que todos estamos llamados a vivir el jubileo en nuestra vida ordinaria, ofreciendo nuestras obras, ofreciendo nuestra vida, nuestro trabajo, y claro, cuando tengamos oportunidad, algunos pues por algún motivo, nosotros hemos ido ya como parroquia, hemos peregrinado a la catedral, otros lo hacen pues como grupos, a lo mejor la Comisión de Pastoral Profética, Pastoral Litúrgica, Pastoral Social. Ahora estaban en Roma celebrando el jubileo los diáconos y luego antes los artistas. Es decir, finalmente somos invitados a unirnos en estas peregrinaciones y también seguramente que en nuestras parroquias podremos hacerlo, unirnos a la peregrinación parroquial, unirnos a los grupos que se hacen para peregrinar y para celebrar la Eucaristía, para participar de esta salvación que nos ofrece el Señor. No olvidemos, pues, peregrinos de esperanza porque vamos en camino hacia Jesús. ¿Qué les parece? No, es fabuloso, padre, todo esto que nos menciona, y aprovechando que usted conoce mucho de la Sagrada Escritura,
¿qué textos bíblicos pudieran tomar todas las personas que nos están viendo como para profundizar más en este jubileo? ¿Hay algunas citas que nos pueda recomendar en particular, Padre? Sí, bueno, efectivamente, creo que la Sagrada Escritura debe ser siempre el punto de referencia al cual volver. Yo les recomendaría releer de los primeros 5 libros de la Escritura el Pentateuco. Tenemos allí las celebraciones más importantes que el pueblo de Israel llevaba a cabo. Particularmente decíamos leer todo el capítulo 25 del libro de Levítico, donde se va claramente diciendo cómo se debe celebrar el año jubilar, pero también podemos acudir al libro del Éxodo, donde aparece esta narración de la liberación de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dejó la esclavitud. Obviamente el libro de los Salmos siempre será un punto de referencia fundamental para poder inflamar nuestra esperanza, porque en los Salmos siempre ponemos nuestra confianza en el Señor. Yo les invito a tomar el libro de los Salmos y a orar con él. La iglesia nos invita a orar con los Salmos. Recordemos pues que en la iglesia oramos la liturgia de las horas y ahí está centrada en los Salmos, pero particularmente yo les invitaría a tomar los Evangelios, porque decíamos hay que volver a Jesús y hay que ponerlo a él en el centro. Entonces yo les invitaría a que en este tiempo, en este año jubilar, fuéramos leyendo un capítulo del Evangelio cada día, y verán ustedes cómo vamos haciendo nuestro los criterios de Jesús, la forma de pensar de Jesús, la forma de actuar de Jesús. Vamos haciendo nuestra la vida y el estilo de vida de Jesús. ¿Qué les parece? Asombroso, Padre, asombroso, y creo yo que es una invitación buenísima para que todos ahí en casita, todos en familia, nos reunamos juntos a poder leer la Sagrada Escritura, a poder profundizar. Los matrimonios a veces no sabemos qué hacer el fin de semana, pues qué mejor plan que profundizar en las Sagradas Escrituras y poder vivir este jubileo de mejor forma, Ale. Y también, pues si eres catequista, eres seminarista, eres maestro, maestra, padre y madre de algunos niños, de adolescentes, pues todos tenemos la tarea de también echarnos un clavado a esa parte tan importante que es conocer la Sagrada Escritura. Y bueno, aquí ya tenemos las recomendaciones que el Padre nos hace para que tengamos más conocimiento y también que logremos reflexionar sobre este año jubilar. Y qué mejor, ¿verdad?, que ahora ya no tenemos que volar hasta Roma para entrar por la Puerta Santa, porque nuestra iglesia pues ha tenido a bien, ¿verdad, Padre?, esta decisión de que en catedral, en los santuarios, también se pueda celebrar esto. Así que qué maravilla, Padre. Sí, efectivamente, en la antigüedad la idea era peregrinar a Roma porque ahí estaban las reliquias de los santos, sobre todo de San Pedro y San Pablo, porque era ir a visitar las tumbas de los apóstoles. Claro, sigue siendo válido, quien pueda ir, qué bueno que lo haga. Tierra Santa, Roma se vuelven lugares de peregrinación ideal, pero cuando no podemos ir, también podemos ir evidentemente a nuestra catedral, cada uno en su diócesis, y a los lugares que ha designado su obispo diocesano en cada lugar, ¿verdad? Porque no es solamente la iglesia catedral, sino que a veces se designa otros templos estratégicamente situados para que la gente pueda ir. Como decía en nuestra iglesia diocesana, la Basílica de Zapopan, el Santuario de los Mártires, pero en otras diócesis seguramente que habrá otras iglesias, ¿verdad? Entonces, cada uno busque, pero no deje de hacer esta peregrinación para poder ganar la indulgencia. Padre Eduardo Michel Flores, gracias en verdad por acompañarnos en este programa. Ha sido una experiencia riquísima para todos nosotros, y qué mejor forma de cerrar que también pidiéndole que nos pueda dar la bendición. Con mucho gusto. Vamos entonces a disponernos a recibir la bendición de Dios para que Él nos acompañe, nos cuide y nos guarde, y para que la bendición del Señor nos dirija siempre a Cristo nuestro Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así Amén. sea, Padre. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Padre. Y pues, amigos y amigas, gracias por haberse quedado en compañía de su programa Peregrinos de Esperanza. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga.